Bienvenidos a una edición más de Educación y Conciencia. Este programa que se puede ver por RTQ Canal 10 aquí en Querétaro y por la red ESNE. En ESNE nos vemos en Estados Unidos, México, España, Centro y Sudamérica. Bienvenidos todos a este programa. Yo tengo un gran invitado, un invitado que además es muy buen amigo de hace muchos años. Ya, muchos años. 15 años de conocernos. Sí. Fuimos compañeros del doctorado y les presento a un excelente amigo, gran conocedor académico y gran conocedor del deporte. Así es, así es. Ramón Barragán. Muchas gracias, mi querido Jorge. Bienvenido. La verdad, contentísimo de estar aquí, sí, de compartir este espacio contigo. Digo, la verdad es que sí, muchas gracias por invitarme. Ramón, tú eres médico cirujano. Yo soy médico graduado por la Universidad La Salle, soy cirujano general, graduado también por la Universidad La Salle, tengo un posgrado en cirugía gastroenterológica, ¿sí? Y bueno, un posgrado, ¿sí? Y maestro en educación por la Anáhuac, ¿sí? Y ahí andamos todavía peleándonos con la tesis del doctorado. Ahí vamos. Ahí vamos peleándonos por la Universidad Anáhuac también. Además, tú has sido académico muchísimos años, fuiste director de la Escuela de Medicina aquí, fuiste el que inició medicina en la Universidad de Anáhuac, Querétaro. Así es, fundamos la Escuela de Medicina en un proyecto, la verdad, muy padre, que me invitó el rector hace muchos años, ¿sí? Bueno, pues por eso vine a Querétaro hace 12 años, ¿sí? Iba y venía, venía de México, sí, porque yo estaba trabajando en la Anáhuac México Norte, estaba como coordinador académico de la Escuela de Medicina de México Norte, sí, y íbamos y veníamos a fundar la Escuela de Medicina, que fue la tercera escuela de medicina que se fundó en la red de universidades Anáhuac. Ok. O sea, primero fue México Norte en los 70s, después Mayaf en los 80s, ¿sí? O sea, 80s, 90s, ¿sí? Y hasta el 2010 se fundó la tercera escuela. Y de ahí todas las redes empezaron, todas las universidades de la red empezaron a tener. Ya hay egresados de medicina, médicos cirujanos, hay alumnos que bueno, en su momento alumnos, hoy médicos graduados. Hoy médicos graduados, especialistas, sí, de las primeras generaciones, ya hay especialistas que de hecho algunos trabajan ya en el mismo hospital que yo. La verdad es que es un orgullo tenerlos ahí a un lado. Son buenos chavos, preparados, éticos, con un gran sentido humano. Sí. Mariana Fernández, doctora, estudiando una maestría en Harvard. Una maestría en Harvard, así es, así es. A esos alcances llegamos. Tenemos varios egresados que están estudiando en el extranjero su especialidad, en España, en Estados Unidos, ¿sí? Y muchos aquí en México. Padrísimo. Muchos, sí, la verdad es que es un orgullo, ¿no? Ajá. Es un orgullo. Y toda la red de universidades ahora creo que abrieron el campus Veracruz, ¿sí? De la Anáhuac, y una de las carreras pilares, que antes era, no sé si te acuerdas, era Ingeniería y Derecho, sí, y Economía, ¿no? Eran las tres pilares, y ahora son Derecho, sí, Ingeniería y Medicina. Sí, son las pilares de la fundación de una universidad de Anáhuac, y eso, pues la verdad es que me da mucho, digo, todo el equipo que se ha hecho, sí, en la red de universidades, digo, la verdad es que sí es padrísimo. Estos chicos que estudian medicina, chicos y chicas, tienen mucha vocación. Fíjate que es algo que tienes que tener muy importante y tenerlo en cuenta. Y eso se reafirmó hace 2 años que empezamos con la pandemia. Fíjate que curiosamente, a mí me tocaron estar como académico, bueno, o sea, ahora me tocó estar como operativo, vamos a ponerlo así, pero la primera pandemia la de la influenza me tocó como académico. Y fue muy interesante porque muchos papás, sí, o sea, querían que sus chicos no estuvieran en la pandemia. Algunos, ¿cómo se llama? Pues sí se retiraron de los hospitales por la influenza, pero muchos, o sea, te digo algunos porque muchos chavos, sí, dijeron, no, doctor, esta es mi vocación, y yo quiero estar aquí al pie del cañón. Digo, oye, pero te puedes infectar. Dicen, aquí es mi lugar. Digo, hubo muchos chavos que sí, o sea, nosotros no dimos la orden, fue
voluntario, vamos a poner, o sea, los que estaban haciendo el internado y el servicio social, y hubo muchos chavos que sí se quedaban en el hospital. Claro, a los que se decidieron no tomar esto, pues obviamente, pues su decisión y todo esto, digo, porque también tenían algunas enfermedades, etcétera, o familiares enfermos, que pues podían ponerlos en riesgo. Y esta vez sucedió exactamente igual, ¿sí? Y muchos de los chavos de la Anáhuac y de otras universidades, sí, por vocación, porque esto es por vocación, ¿sí? O sea, decidieron quedarse en la pandemia, sí, o sea, haciendo sus labores. Arriesgándose, sí, obviamente, pues por eso nos ves en pijama quirúrgica ahora, porque cambiaron nuestros hábitos completamente cambiaron nuestros hábitos. Ya ahora es raro ver un doctor de corbata, ahora los vemos así como vienes, justamente. Fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque es algo bien interesante. Sí, veníamos de mucho, como dices, ¿no? O sea, la presencia del médico con corbata, camisa blanca, mucha los estudiantes. Pompa y circunstancia. Los chavos con pantalón blanco, o sea, los estudiantes con pantalones blancos, etcétera, uniforme, etcétera. Y nos dimos cuenta que realmente lo que hacíamos era contrario a lo que queríamos hacer. Sí, o sea, pero esto fue, te estoy hablando que son cerca de 60 años o más. Sí, o sea, 60 años que cargábamos ya con un uniforme blanco, porque pensábamos que el blanco, pues obviamente con algunas circunstancias, etcétera, pues tenías que cambiarlo continuamente, te volvías más limpio si traías de blanco, etcétera, ¿no? Pero realmente nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas contrarias, y hasta la segunda pandemia. En la primera dejamos de usar corbatas, muchos dejamos de usar corbatas, ¿sí? Los clínicos. Y en esta nos dimos cuenta que la bata, ¿sí? La ropa, etcétera, se transformaban, entre comillas, en un transportador, ¿sí? No solamente del COVID, digo, del COVID, todo. De todo, sí, de todo. O sea, hay un estudio muy interesante en Inglaterra, no en Estados Unidos, curiosamente se dio en Inglaterra, donde los médicos son más formales, ¿sí? Entre comillas, como dices, pompa y circunstancia del inglés que es característico, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo se llama? Este estudio era, ¿sí? Para ver cómo estaba tu ropa contaminada, y era terrible, ¿sí? O sea, ahorita nosotros los uniformes quirúrgicos, pues agarras y te lo cambias, lo dejas en un cesto especial, ¿sí? Se lava, a diferencia de la ropa de los demás. En lavanderías industriales. En lavanderías industriales, etcétera. Sí, ya las batas ya cada vez las usamos menos, porque también, pues bueno, transportan, con samabichos, corbatas, ya de plano están prohibidas precisamente por lo mismo, ¿no? Es que ¿cada cuánto lavas una corbata? ¿Te la podrás poner 10 veces? Más, digo, yo creo que más, hasta 2 meses, o sea, y con un uso regular, ¿no? Y pues obviamente la corbata va colgando, o sea, nosotros tenemos lo que se llama central de enfermería, ¿sí? Que es donde empiezas a apuntar las indicaciones, las notas y todo esto, ¿sí? Y ahí se recargaba. De hecho, revisas al paciente y la corbata cuelga. Sí, y entonces pues obviamente roza la piel del paciente, y ahí vas transportando bichos por todas partes, ¿no? De un paciente a otro. Sí, algo que nos dimos mucho también cuenta, que el lavado de manos es importantísimo para el profesional de la salud. Sí, o sea, de paciente en paciente tienes que lavarte las manos completamente, o sea, con una técnica, que de hecho esa siempre la hemos tenido, sí, o sea, con una técnica especial, porque hay zonas que si te lavas rápido las manos, hay zonas que no las cubres. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí sí teníamos que tener una técnica en específico, que ya la teníamos, o sea, ya la teníamos implementada para seguridad del paciente, sí, pero ahora se reforzó al doble o al triple, ¿no? Claro. Sí, antes era así como que voluntario, ahora es obligatorio, ¿sí? Es algo muy, muy interesante que ha sucedido. Ha venido al pasar los años, ha venido cambiando todo esto. Así es. Yo recuerdo las escenas de esas películas de los 50, los 60, cómo ha ido el uniforme de los médicos, de las enfermeras, los enfermeros. Todo ha ido cambiando. Todo ha ido cambiando. Antes se utilizaban, no sé si te acuerdas, que las enfermeras
usaban algo que se llamaba cofia. Ajá. Y en la cofia venían, sobre todo las que trabajaban en una institución como el Seguro o el ISSSTE, etcétera, traían unas como barritas. Sí. No eran adornos, sino era, por ejemplo, Sus grados. Sus grados, como si fuera el ejército, ¿no? Ajá. Enfermera general, especialista, la jefatura, etcétera, ¿no? Digo, luego les hacíamos burlas porque sí traían como 50. Digo, ya nada más falta para hacerle el gato. Pero esas cofias ya se dejaron de utilizar. Ajá. Que en un principio, en la época de Florence Nightingale, que es la fundadora de la enfermería como tal, sí eran importantes porque en esa época los peinados eran así como que enormes, y entonces bueno, ahí se esos juntaba afros, el pelo. Esos afros gigantescos. Así es. O sea, entonces ahí se juntaba el pelo. Sí, se recogía, se juntaba el pelo y se guardaba debajo de la cofia. Ajá. Entonces era mucho más higiénica. Cuando nos dimos cuenta, que fue alrededor de los 90s, de los 80s, 90s, que realmente era algo que también transportaba o sea, infecciones y bacterias y virus, ¿no? Sí, o sea, y ya cambió. O sea, ya la mayor parte de las enfermeras, de las instituciones, o sea, hospitalarias, ya no, las enfermeras no usan cofia, ¿no? Las pijamas estas quirúrgicas también fueron blancas, luego fueron un verde clarito, y ahora hay de estos colores oscuros, negros. Ya hay de todos. Te he visto operando con estas, no sé cómo se llaman, las gorritas, esas cosas Sí, de colores, de calacas, bien rockeros. Sí, de Batman. Yo tengo mucho de Batman, de muchos. Digo, sí, ha cambiado muchísimo. Ajá. Antes eran muchos de, o sea, hay todavía desechables, se pide mucho, pero a mí no me gustan porque son muy delgaditos y realmente no te protegen nada, ¿no? O sea, bueno, no protegen al paciente. Los gorros quirúrgicos se utilizaban precisamente para recoger tu pelo, ¿sí? Y si tienes alguna caída del pelo, ¿sí? Que realmente, o sea, el pelo no tiene bacterias, pero sí se llega a descamar algo de la piel, del cuero cabelludo, y eso sí lleva bacterias. La caspa. Pues caspa o las mismas células que tienen, pues bueno, es piel, sí, es una piel especializada, sí, la del cabello, la del cuero cabelludo, y esa se descama igual que la piel normal, sí, y esas escamas que salen, o sea, que es piel muerta, sí, o sea, arrastran ciertas bacterias. Por eso se utiliza el gorro. Sí, el cubrebocas, pues ya sabemos que es vital, ¿no? Antes, eso fue otro nuevo descubrimiento. Bueno, no, realmente no fueron nuevos descubrimientos, sino nos reafirmó muchas cosas que ya sabíamos, sí, que la verdad es que no reforzábamos mucho, ¿no? Por ejemplo, el uso de cubrebocas en el quirófano, pues antes eran, o sea, cubrebocas de esos de telita, etcétera, muy delgaditos, etcétera, y ahora ya, o sea, es regulación, etcétera, utilizar cierto equipo de protección personal y protección para el paciente, son esos dos. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando. Va. Estamos platicando con el doctor Ramón Barragán, un médico de hace muchos años, médico cirujano, y nos está platicando cómo ha ido evolucionando, cuestiones que siempre nos preguntamos, ¿cómo ha ido evolucionando? Estos trajes que usan ustedes, estas pijamas, Qué padre que estás hoy con nosotros, Ramón. Sí, muchas gracias. No, gracias por la invitación, Jorge, a verte aquí. Es un gusto estar aquí. Oye, Ramón, ¿cómo vamos con el COVID? Fíjate que ahí vamos. Sí, es un problema, bueno, es una enfermedad que ahora sí llegó para quedarse. Sí, o sea, estas transpolaciones de virus de animales hacia las personas, que siempre ha sucedido toda la vida, o sea, no es algo nuevo, ni mucho menos, toda la vida ha sucedido. De hecho, hay una teoría incluso, o sea, del SIDA, o sea, del VIH, o sea, de la enfermedad del VIH, de monos, en África, de monos. Pues como era lo del virus del
el del mono, ¿cómo se llama? Sí, la viruela del mono. Viruela del mono. Sí, la viruela del mono también exactamente igual, que es algo muy benigno la viruela del mono, ¿eh? Sí, es algo muy benigno, o sea, no hay que asustarnos. Sí, de hecho, la viruela está erradicada desde los 70s a nivel mundial, ¿sí? Bueno, hay teorías conspiratorias por ahí que dicen que Estados Unidos tiene guardados virus de la viruela. No, todos los países tienen guardados virus de la viruela y vacunas de la viruela por si llega a prenderse. Aquí el problema no somos de nuestra edad chamacones, sino son las nuevas generaciones que ya no están vacunadas. Ajá. Entonces, ahí si prende algo de viruela, sí tendríamos que utilizar estos virus. No se van a utilizar como guerra biológica, sino están precisamente, o sea, y conservados para producir vacunas, ¿sí? O sea, y otras situaciones más, sueros y todo el rollo, por si se llega a presentar estas situaciones. Y todos los países la tienen. Bueno, nosotros la teníamos, ¿sí? Había un centro el productor de vacunas. Sí, México era pionero precisamente en eso. Y hay lugares, aunque no lo crean, sí, en México hay, se tiene un lugar especial de la Secretaría de Salud que atiende estos asuntos, ¿no? Es muy parecido a la CDC de Estados Unidos, es su contraparte mexicana y está casi al nivel, ¿eh? Ramón, entonces decías que el COVID llegó para quedarse. El COVID llegó para quedarse, se va a transformar. Lo único es que no sabemos cómo se transforma estacionalmente. Al parecer se dice que va a ser en diciembre, o sea, en la temporada de frío, que vamos a tener picos de COVID. Muy parecido, o sea, bueno, no muy parecido, porque la influenza, que tuvimos también esta pandemia, sí, es en la época de calor. En la época seca, sí, cuando no llueve, etcétera, es cuando repunta, sí, y después vuelve, o sea, empiezan las lluvias y vuelve a descender, ¿no? Sí, que es más o menos. Y entonces se está pensando que el COVID pueda tener este asunto, ¿no? ¿Tú crees, Ramón, que nos tendremos que estar vacunando cada año, cada 6 meses? Por lo menos cada 2 años, sí. Sí, por lo menos cada 2 años, muy parecido a la influenza. Así es. Sí, o sea, es este tipo que empezó con la influenza porcina, que ¿te acuerdas? O sea, de hecho México fue el Wuhan, sí, de aquella época. Hace como 10 años de esto. Estamos hablando de 10 años, casi 10 años, que nos encerraron 24... Fíjate que es algo bien interesante y que debemos de tocar. Los epidemiólogos mexicanos, la verdad es que se aventaron un 10 esa vez, ¿sí? Y son de reconocerse. Sí, la Secretaría de Salud de hace 12 años, no, fue 15 años, 14 años. 15 años, sí. Sí, 15 años ya. Sí, es de reconocer, y el gobierno mexicano también de reconocer, porque gracias a las acciones que tuvieron los epidemiólogos mexicanos, sí, esto no fue una pandemia, o sea, la influenza no fue una pandemia parecida a la de Wuhan, ¿no? Se controló. Se controló rapidísimo. Obviamente también o sea, el virus de la influenza no tiene una transmisión tan fuerte como el virus que produce el COVID, etcétera, ¿no? O sea, entonces, pero esas dos situaciones, la pronta acción y, aparte de la pronta acción, la transmisión o la transmisibilidad, sí hicieron que México controlara y que no se volviera una pandemia, o sea, fuerte, que cobrara, o sea, muchas vidas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tan cierto, Ramón, es que México tuvo muchos decesos porque tenemos muchas comorbilidades? Sí. Hubo muchos decesos por 2 situaciones, Jorge. Sí, la primera, porque tardamos mucho en identificar, ¿sí? O sea, los virus y la transmisión, ¿sí? O sea, tardamos mucho tiempo en actuar, hubo un lag, pues un retardo en el reconocimiento de la enfermedad como tal. Sí. Sí, o sea, el típico de que a nosotros no nos va a llegar o no nos va a llegar o no nos va a pegar tan fuerte. Ajá. Ese fue uno. Segundo, tratamos de centralizar mucho lo que no sucedió en la influenza. ¿Sí? En la influenza, te comento, cuando llegó el virus de la influenza a México, bueno, que se empezó a transmitir en México, porque de hecho empezó en Veracruz, sí, en Perote, Veracruz, fue donde fueron los primeros casos, el caso cero, sí.
muchos laboratorios mexicanos, a través de las pruebas PCR, que no estaban tan difundidas como ahora, ¿sí? Muchos laboratorios mexicanos empezaron a tipificar el virus, o sea, rápidamente, y eran laboratorios que eran privados, no eran públicos. Y entonces, sí, permitieron tener estas muestras, porque la PCR, haz de cuenta, es como el retrato hablado, ¿sí? Y se parece y es, ¿no? O sea, te toman una foto y tu retrato hablado. Entonces, muchos retratos hablados fueron hechos por compañías. O sea, de hecho, había una en Monterrey, otra en Guadalajara, ¿sí? Y una en Tijuana, que hicieron todo esto. Nosotros como universidad en ese tiempo pudimos comprarlo, y la Secretaría de Salud del Estado de México, o sea, a través de nosotros, empezó a hacer las pruebas rápidamente. El problema del COVID fue que, o sea, el gobierno centralizó todo y todo se tenía que ir al laboratorio central. Era lento. Y se volvió lentísimo el asunto. Entonces, con la transmisibilidad que se tenía del COVID, pues esto arrasó completamente a una población que sí estaba desprotegida, ¿no? Que deberíamos de haber, lo que se debería de haber hecho era a esta población, diabéticos, hipertensos, obesos, como yo comprenderé, etcétera, se debería de haber, ¿cómo se llama?, hecho pruebas para saber si tienes o no tienes COVID, etcétera, y entonces actuar en consecuencia, ¿no? Ya que no teníamos vacuna. Entonces, sí, esas dos condiciones hicieron que de los 6,000 muertos que se esperaban, o fallecidos que se esperaban, o sea, subió en el pico, o sea, fuerte de la pandemia, eran 22,000. Y tuvimos dos picos muy fuertes. Y tuvimos dos picos muy fuertes. Y los dos picos fueron muy parecidos, ¿sí? O sea, por acciones. Nosotros provocamos que fueran esos, ¿sí? O sea... Fue un pico de diciembre, justamente. Un pico de diciembre. La gente se siguió, se confió, seguimos yendo a posadas, fiestas, comidas. Fíjate que sucedió algo muy curioso, y esto, esto obedece, o sea, primordialmente a nuestras características como mexicanos. Digo, la verdad, o como latinos, vamos a ponerlo así. Somos gente muy cercana. Sí, somos gente muy cálida. Muy de abrazos. Muy de abrazo, muy de reuniones, etcétera. Sí, entonces, o sea, eso se volvió una olla de presión sin válvula. Sí, entonces, el encierro que se tenía, pues, obviamente eso, bueno, hasta el tío lejano, viejito, que nunca habías visto, lo querías ver. Y abrazar. Y abrazar y todo el rollo, etcétera, ¿no? Entonces, esto se volvió una olla de presión sin válvula, y eso nos reventó en diciembre. En diciembre del 2020 y del 2021, en México y en Querétaro, realmente todos estábamos asustados. Sí, hasta nosotros, porque las terapias intensivas estaban repletas, no había lugar, públicos, privados. La verdad es de reconocimiento, y aquí sí, a los terapistas que se rifaron. Hubo muchos médicos que fallecieron. O sea, esto fue como una guerra, ¿eh? Muy parecido a una guerra. Hubo muchos médicos caídos, sí, enfermeras, camilleros, laboratoristas, sí, o sea, que cayeron, o sea, por estar en el frente de batalla, ¿no? Sí, anestesiólogos, que eran los que llegaban, intubaban, sí, que eran los que estaban más expuestos al contagio, fallecieron muchísimo. Y no nada más en Querétaro, a nivel nacional. Y esto sí, la verdad es que es de reconocerse, porque tanto el sector público como el sector privado colaboraron. Había hospitales que se dedicaron nada más al COVID. Por ejemplo, el Hospital General de Querétaro, o sea, solamente cerró a todo, etcétera. Y muchos de esos pacientes, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, la seguridad pública tuvo que mandarlo a los privados, y los privados los acobijaron, y sin cobrar, créeme que fue sin cobrar un quinto, o sea, se atendían a los pacientes de instituciones. Fue una época donde estábamos todos metidos en los hospitales y no salíamos, porque
realmente lo requería. Y ese, a nosotros en Querétaro nos tocó en enero del 2021, ¿sí? Precisamente nos tocó muy fuerte eso, donde no encontrabas un solo lugar en terapias intensivas, tanto públicas como privadas, ¿no? Había listas de espera de pacientes en su casa, ¿sí? Que esperando a que alguien se muriera exacto, o lo dieran de alta. O lo dieran de alta. Era terrible porque lugar, sí, fulano de tal, no te contestaba y ibas con el otro, hasta que ya encontrabas a alguien que llegara, que podía llegar, y la gravedad. O sea, a mí me tocó ver 2, 3 pacientes, y eso que no veía yo COVID directamente, sí, en el hospital, que estábamos en busca de hospitales, ¿no? Ramón, estamos a 1 minuto de terminar. Danos 5 consejos para mejorar nuestra salud. 5 consejos. 1, dieta sana. Sí, o sea, dieta sana. ¿Qué significa dieta sana? Porque todo el mundo habla de la dieta sana y no sabemos qué es. O sea, 1, bajarle a los azúcares refinados. Eso es lo más importante. O sea, harinas blancas, azúcares refinados, etcétera, disminuirlos al mínimo, ¿no? Ese es el primer productor de obesidad. Okay. Ya después hay otro. 2, hacer ejercicio diariamente. Son por lo menos 30 minutos, pero acompañado de alguien que sepa, o sea, hacer este ejercicio. Sí. 3, sí, dormir tus 8 horas diarias, sí, de 8 a 9 horas diarias, entre 7 y 8, vamos a ponerlo así, sí, 7 y 8 horas, o sea, horas diarias. Y 3, estábamos platicando ahorita con tu productora Aide, cuando llegaste, darte un tiempo a ti. Ok. Sí, es muy importante porque mucha de la enfermedad es psicosomática. Psicosomática, empieza arriba, y si tú no te quieres, nadie te va a querer. Primero te tienes que querer tú y ya después dar eso. Ramón. No son 5, fueron 4. Muchísimas gracias por acompañarnos. No. Al contrario, mucho gusto. Te volveremos a invitar muy pronto porque gracias. Nos faltó la parte de fútbol americano, la parte de toda esa otra parte desconocida. Mi otro yo. Tu otro yo. Mi otro yo. Nos vemos la próxima semana para una emisión más de Educación y Conciencia.